Muy buenas noches para todos, querida comunidad de toda Sudamérica, Noramérica, Centroamérica. Bienvenidos una noche más de Coach Versando, un espacio para ti que eres educador, para ti que eres coach y para ti que te interesa todo lo referente a la educación, entendiendo la educación como un proceso de transformación personal, un proceso donde todos somos parte de ella, donde todos aportamos un granito de arena desde nuestra propia existencia, desde nuestra propia esencia al crecimiento de los demás. Hoy tenemos una noche especial, hoy tenemos una noche, como siempre, de grandes invitados de toda Sudamérica, de toda América Latina. También tenemos especialistas en la parte educativa, también tenemos especialistas en la formación como coach. Así que tenemos un panel bien especial esta noche. Tenemos invitados de Colombia y de Perú, de Lima, Perú, de Bogotá, especialmente como desarrollo profesional, pero una magíster en educación que viene de Manizales, tierra hermosa de nuestro querido país, Colombia. Tenemos también de la ciudad de Barranquilla un filósofo que nos va a acompañar esta noche. Así como se pueden dar cuenta, tenemos un gerente en la parte humanista en una institución educativa de educación superior. Tenemos un filósofo que trabaja en educación secundaria y tenemos también a una especialista en educación, magíster específicamente en el campo profesional docente. Así que sean todos bienvenidos y no hay más. Acomódense, por favor, de la mejor manera para que disfruten este viaje y esta deliciosa hora de conversación, porque estamos en Coach Versando. Quiero darle entonces la bienvenida a nuestra primera invitada, primero las damas de Colombia. Tenemos a Olga Janet Morales Castaño. Olga, muy buenas noches. Muy buenas noches, Osman. Gracias a la escuela por abrir este espacio tan importante de diálogo y de encuentro entre un conjunto de personas que seguramente venimos trabajando en educación ya hace algún tiempo. Esperemos entonces que lo que hoy podamos hablar y compartir sea muy útil para cada uno de nosotros. Gracias, Osman. Muchas gracias, Olga. Bienvenida. Nos sentimos muy honrados con tu presencia. Sabemos que eres una persona que aporta demasiado el crecimiento y la formación de los docentes de nuestra querida patria Colombia. Así que es un honor tenerte con nosotros. También nos visita. Sí, Olga, te quiero presentar a un gran invitado de Perú. Un aplauso para él. ¡Bravo! Claro que sí. Tenemos a Aldo Ormaeche, Aldo, gerente de la parte humanista de una gran institución, la Universidad San Juan Bautista de Lima, Perú. Aldo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Osman. Muy buenas noches, Olga. Realmente es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy. Un fuerte abrazo de la cálida ciudad de Lima, Perú. Así es, efectivamente. Gracias. Y encantado de poder repartir con ustedes el día de hoy este tema que nos apasiona, que es el coaching. Gracias. Por supuesto. Y pensado precisamente para docentes desde un tema muy sugestivo que hoy la escuela está invitando a construir conjuntamente. Gracias, Aldo. Gracias a ustedes. Miren, cerramos con broche de oro, ¿no? Empezamos con Colombia, nos vamos al sur, a Perú, y regresamos al norte, regresamos a Colombia, exactamente desde la Puerta de Oro de Colombia, con mucho sabor, con mucho ritmo a carnaval. Tenemos un coach de la escuela y profesor, licenciado, filósofo, especialista en educación, el señor Edgar Fuentes. Muy buenas noches, Edgar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Osma? Encantado. Olga, un abrazo fraterno, lo mismo que para Aldo y para toda la comunidad educativa, maestros, incluso padres y amigos que sé que están conectados desde esta hora, algunos en la tarde, otros en la noche, dependiendo del lugar, pero encantadísimo de estar compartiendo esto que nos permite la virtualidad. Un abrazo fraterno desde Barranquilla, desde Colombia, esperando que para nosotros todos este encuentro sea bastante provechoso. Gracias. Excelente. Bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Bienvenidos todos. Es hermoso cómo nos unimos como patria
como una sola nación de habla hispana, como desde Argentina hasta México, incluso al sur de Norteamérica, por la Florida, ahí entramos y nos conectamos en un solo sentimiento, una sola expresión, una sola pasión llamada educación. Y esta mirada de la educación, pues, puesto desde un solo lugar, desde la mirada de coach. Tenemos aquí, como les decía al inicio, 3 coaches que nos acompañan de diferentes escuelas. Tenemos a Olga y Edgar formados en la escuela Coach Hat, a la cual pertenecemos, y como docentes coach. Y tenemos a Aldo desde otro perfil docente, porque es necesario que tengamos diferentes puntos de vista y enriquecer esta conversación. Sin embargo, para que nuestros televidentes o nuestro público en general a través de este sistema virtual conozcan quiénes son, quisiera preguntarle a Olga. Olga, ¿quién es Olga? ¿Quién es Olga? Bueno, soy manizaleña, de la tierra del café en Colombia. Vivo y resido en Bogotá hace ya más de 10 años, a partir de mi vinculación con la Asociación Visión Social. Esta es una ONG que se dedica a implementar programas y proyectos en educación, fundamentalmente para el sector oficial. Y ya tenemos una trayectoria muy larga de trabajo con Ministerio de Educación y con una cantidad de organizaciones demás que apoyan precisamente la educación en todo el territorio nacional. Yo acá me desempeño como directora de gestión del conocimiento y desarrollo humano, y por pasión y por gusto personal y profesional trabajo ya desde hace más de 20 años el liderazgo transformador pedagógico, que precisamente es un eje fundamental del desarrollo educativo, muy particularmente en Colombia y creería que en América Latina. ¿Quién más soy yo? Pues una servidora. Amo el trabajo con los docentes, es bastante desafiante. Colombia tiene unos retos muy altos en la cualificación del talento humano que se dedica precisamente a la educación, y particularmente en el escenario que genera Visión Social buscamos que todo lo que se haga y se encamine a la educación tenga sentido y pertinencia para todos los maestros, directivos y, por supuesto, padres de familia y secretarías de educación. Eso es en esencia, Osman. Gracias. Bueno, de todo lo que dijiste, que me parece súper maravilloso, me quedo con 2 palabritas, ¿no? Con 2 palabritas: gestión humana, y precisamente salto de allí a como presentamos a Aldo. Aldo entonces Olga nos entrega estas 2 palabras, gestión humana. ¿Quién es Aldo dentro de la gestión humana de esa grandiosísima Universidad de Lima? Gracias, Osman. Sí, efectivamente, el término gestión humana hoy en día muy usado, gestión del talento también, muy de moda la terminología, teniendo en cuenta que las personas no son un recurso. Recordemos que hasta hace unos años se conocía el área de gestión humana como recursos humanos, ¿no? Y yo he discrepado siempre con esa terminología porque entiendo que las personas no son un recurso, sino son personas, ¿no? Interactuamos, gestionamos. En ese sentido y en esa línea, comentarles que me desempeño actualmente en la Universidad Privada San Juan Bautista como gerente de gestión del talento. Tenemos cerca de 2.800 colaboradores, más de 2.000 docentes, entonces entenderás que gestionar el talento humano con enfoque a nuestros docentes es todo un reto realmente. Así que en ese sentido, comentarles que me encuentro ya casi algunos años trabajando en la Universidad Privada San Juan Bautista. Mi formación siempre fue orientada al área de gestión humana. Anteriormente elaboraba en otras organizaciones también del sector educativo y sector productivo, metalmecánico, empresas de comercialización también, siempre en las áreas de gestión del talento. De profesión soy licenciado en Relaciones Industriales de la Universidad San Martín de Porres, también de Lima, Perú. Además, bueno, he hecho algunos cursos de posgrado en algunas escuelas de negocios prestigiosas en nuestro país, en Lima, Perú. Tengo un máster en Recursos Humanos en EADA, en la Escuela de Alta Dirección de Administración de Barcelona, España. Y además, desde el año 2015 soy coach ejecutivo certificado bajo los estándares de la ICF. En ese sentido, agradecerles nuevamente por estar acá con ustedes y poder compartir entonces. Me parece genial y me parece poderosa la primera frase que nos acabas de regalar. Definitivamente las personas no hay que mirarlas como un recurso, porque precisamente son personas. Gracias por ese primer aporte maravilloso. No somos solamente, bueno, no somos un recurso, sino que somos personas. Hay que mirarlas desde allí, desde la gestión,
no como el recurso. Gracias, Aldo, por esa primera pildorita que seguramente a las personas que nos están viendo les va a generar un punto de referencia para comentar. Y recuerden que aquí tenemos nuestras líneas directas por Facebook para cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier inquietud a nuestros panelistas en el día de hoy, a nuestro equipo de conversación, lo puedan hacer abiertamente. ¿Quién será ese señor que tenemos allí abajo? Señor Edgar Fuentes. ¿Quién es usted, señor? Hola, encantado. ¿Cómo está, Osman? Bueno, Edgar Fuentes vive en Barranquilla actualmente, pero nació en el Carmen de Bolívar, un municipio cercano a esta ciudad, donde pues estudié hasta terminaba la secundaria y la educación media y vine a estudiar en Barranquilla en la universidad. Primero pasé por la universidad pública, donde pues me formé como licenciado. Ya después aparecieron de pronto algunas especializaciones en filosofía contemporánea y también especialización en ciencias sociales y económicas. Pero con el paso de la vida y con el proceso de uno como educador que tiene que estar estudiando permanentemente, pues me fui vinculando a esta parte de la educación, y en los últimos años pues estoy trabajando en el Colegio Royal School, un colegio bilingüe del calendario B acá en nuestra ciudad, y en los últimos años he centrado casi todos mis esfuerzos en algo que genera mucha emoción, mucha emocionalidad, porque la educación es una empresa emocional que implica una cantidad de factores y elementos muy delicados, y sobre todo en la parte a la que yo me he dedicado mucho, que es la evaluación. Una parte fundamental del proceso educativo que genera muchos sinsabores, también muchas cosas gratas. En el último tiempo he estado tratando de encontrar la manera de cómo evaluar adecuadamente, potenciando todo ese factor humano, como es una de las preguntas que seguro nos harán hoy, ese factor humano necesario, no solamente en el educando, sino también en el profesor, en el maestro y en el padre de familia. Entonces, estoy dedicado últimamente a eso. Dirijo también una parte que se llama acá en Colombia para los docentes y las personas que están conectadas en otros países. En el colegio me dedico a coordinar lo que tiene que ver con la preparación hacia las pruebas saber, que son unas pruebas de estado que se hacen acá en nuestro país. Entonces estoy dedicado a eso y también vinculado a otras instituciones en este proceso de preparación con respecto a la evaluación. Edgar, gracias. Y seguimos entonces vinculados desde tres nuditos importantes, ¿no? Miren dónde termina Edgar, ¿ah? Trabajo en una la educación o el colegio como tal es una empresa emocional. Caramba, Edgar, me despertaste los sentidos cuando dices el colegio es una empresa emocional. Y creo que te refieres a eso entonces, entendiendo que el tema que nos une realmente es una empresa donde el factor humano es muy importante y el factor humano se rige y obviamente reacciona por sus emociones. Entonces, bueno, ¿cómo gestionamos esas emociones? Sería otro tema diferente, pero sí o sí estamos hablando entonces de que somos personas, no somos un recurso, y además que trabajamos en instituciones educativas que sí o sí manejan emociones, que de una u otra manera es el eje que nos rige como seres humanos. Así que bueno, bienvenidos nuevamente a los tres. Gracias por mostrarnos a todos quiénes son en estos momentos. Pero hay algo, aparte de ese nudo común que tenemos, los tres son coach. Me gustaría saber cómo llegaron a esto del coaching. Sé que hay muchas personas que están ahí atrás de esta pantalla y están diciendo, caramba, que escucho hablar de coaching, ¿eso qué es? ¿Eso qué se come? ¿Cómo así que un especialista en educación, como que un gerente de gestión humana, como posible que un filósofo y también docente, los tres tengan como eje común el coaching? Desde tres ámbitos diferentes se han acercado al coaching. Olga, ¿cómo llegaste al coaching? Bueno, Osman, no, yo creo que venía buscando esta oportunidad hacía muchísimos años. Soy una persona muy inquieta con cualificar cada vez más mi perfil, en la medida que también nuestro sector en Colombia es exigente frente a lo que hay que ofrecerle y cómo hay que trabajar con los maestros, los directivos docentes y el personal profesional de las secretarías de educación en nuestro país. Entonces, en toda mi trayectoria, como lo mencioné en mi presentación, yo he trabajado muy fuertemente todos estos temas de liderazgo transformador y pedagógico. En esto pues me he especializado y siempre consideré que formarme como coach profesional era fundamental para poder ofrecerle otro tipo de recursos y de apoyos y de herramientas a todos los maestros con los que trabajo. Además, como lo mencioné, potenciar un poco más
pues también mis propias habilidades y capacidades para el trabajo con los docentes. Tuve la suerte el año pasado, en medio de ir buscando y encontrando la mejor alternativa, de verme y coincidir con nuestra escuela, con Coach Art, y tener la posibilidad ahí de encontrar una formación muy puntual como coach profesional y educativa. Entonces, además porque también el interés ya era muy claro, ya no, como en el caso de Aldo, que su interés es un poco más hacia lo ejecutivo, en mi caso tenía que ver con pensar y reflexionar desde esta herramienta, pero para el sector educativo. Y esta fue, simplemente se dio la posibilidad el año pasado y empecé esta trayectoria en toda mi experiencia como coach profesional. Oiga, pero ¿qué te ha Dime. aportado el coaching esto a tu vida profesional y a tu vida personal? Nuevas herramientas para poder precisamente potenciar el factor humano con el que tú trabajas. El poder desarrollar nuevas metodologías que se desarrollan precisamente a partir de las conversaciones que se tienen, indistintamente de que tú estés o en una conversación individual o que tú estés desarrollando procesos grupales, como sucede muy particularmente conmigo. En este caso es un sinnúmero de estrategias y de herramientas complementarias que a través del trabajo que yo hago me han potenciado, por ejemplo, en mis habilidades comunicativas, en la gestión de los equipos, en precisamente potenciar el liderazgo en todos los maestros con quienes tú estás dialogando, para que ellos puedan avanzar un poco más en su rol, en su perfil, en gestión de los ambientes de aprendizaje, en gestión del ambiente de trabajo. Y yo creería que algo muy, muy importante, ante todo, que la gente reconozca sus emociones y pueda hacer una mejor gestión con ellas, pueda trabajar, las pueda desarrollar, las pueda manejar y pueda generar experiencias distintas con sus colegas, con sus compañeros en las instituciones educativas o en el sitio de trabajo donde estén. Creo que esto es para mí lo más importante. Oh, gracias, Olga. Qué interesante tu proceso para llegar al coaching. Aldo, ¿hace cuánto eres coach, Aldo? Ya llevo 5 años de certificado, efectivamente, coach certificado. Y bueno, para mí ha sido toda una experiencia, un conocimiento y un crecimiento personal y profesional, ¿no? Yo llego al coaching porque justamente dentro de mi posición, gestionando personas, gestionando el talento humano de las organizaciones, sentí la necesidad de poder potenciar las habilidades de mis equipos de trabajo. Siempre me ha gustado que ellos crezcan dentro de la organización, ¿no? En ese sentido, sentía la necesidad de poder acercarme al coaching para poder obtener una herramienta que me permita ayudar a las personas a crecer y a llegar a lograr sus objetivos, tanto personales como profesionales. Y considero que lo he venido logrando, ¿no? Los equipos con los que he trabajado siempre han sido muy potentes o hemos venido creciendo en el tiempo. Hoy en día, desde mi posición en la universidad, efectivamente gestionando el talento docente es toda una experiencia, ¿no? Son personas que vienen con infinidad de conocimientos y es una retroalimentación, un feedback continuo donde tú te nutres de los conocimientos de esas personas y puedes transmitir de alguna u otra manera también el coaching. Como dice Leonardo Wolk, el coaching es el arte de soplar brasas, así es. Y de eso se trata, ¿no? De justamente avivar esas brasas, ese talento que está inmerso en cada una de las personas que trabajan contigo. Excelente frase de Leonardo Wolf. El coaching es el arte de Soplar brasas. soplar brasas. Excelente. Edgar, tú que estás en este campo de la filosofía, ¿qué opinas de esa frase de Leonardo? Bueno, es real porque yo siempre he estado convencido de que uno no enseña porque ese es un cuento de la educación, de que uno enseña, transmite conocimiento y ningún hombre le transmite su percepción del mundo a otro hombre. Uno de pronto empodera, descubre y le permite al estudiante, al maestro, a quien esté de pronto con uno en este proceso dialógico educativo, descubre sus potencialidades y lo lleva, lo impulsa. O sea, uno lo que hace es soplar esas brasas para que ellas se enciendan. Ellas se enciendan solas, iluminen y den calor y cumplan con su función en la vida. Entonces, de verdad, el acto de coaching es eso, soplar unas brasas. Y de pronto eso fue lo que me sucedió a mí.
Y de pronto antes de que me pregunten, pues te lo contesto de una. O sea, ¿cómo llego a esto? También es un proceso de búsqueda en cierto sentido. Hay cualidades con las que uno nace, carisma, etcétera, y cierto interés por la vida. Yo he estado convencido que uno tiene que empoderar a los estudiantes, potenciar lo que ellos tienen. De pronto uno educa, no educa, pero educar es descubrir habilidades y potenciar al estudiante para que las use. Eso es un liderazgo que uno tiene que llevar a cabo. Y no lo encontraba, fíjate, a pesar de que de pronto la didáctica, la academia, la pedagogía ayudaba, porque no lo niego que ayudaba, yo siempre sentía que faltaba algo. Había hecho algunos diplomados en otros aspectos, pero de pronto muy generales. Y hasta que de pronto, lo tengo que decir públicamente, algún día me conversaste sobre, y yo creo que te conversé alguna vez que yo no quiero algo muy general, yo quiero algo educativo porque yo soy profesor, yo soy docente y en eso quiero trabajar. Y de pronto cuando tú me hablaste alguna vez que había un proceso en donde tú tenías que establecer cimientos, donde con criterios éticos y en donde tú también creabas una relación de confianza, de empatía, en donde tú también podías comunicar efectivamente y en donde además de eso tú facilitas el aprendizaje, lo reafirmas y estableces y diseñas estrategias para lograr el progreso, que esas son las competencias de coaching. Yo dije que esto es, porque tú puedes tener un carisma, puedes tener ciertas habilidades, pero hay que hacerlas efectivas a través de una preparación. Y por eso llego llego al camino y de pronto me permite la escuela de coach hacer esto. Y comienzo el camino nuevo, me involucro en esto y llego y de pronto siento que utilizando herramientas de coaching se puede conseguir muchas cosas apoyadas en pedagogía, en didáctica y en todo. Entonces, llego así después de un proceso porque uno en el camino va descubriendo, en la educación uno comete muchos errores que en el acto educativo tienden a ser graves porque afectan vidas. Edgar, y uno tiene que ser muy cuidadoso en eso. Edgar, algún amigo, ahora que dice eso, algún amigo decía, después de un proceso bien lindo de coaching, decía, yo tendría que pedirle perdón a tantos estudiantes por tantas pruebas que hice con ellos y por tantos errores que he cometido. Claro, en este proceso. ¿me permite contarte una anécdota? Por favor. Claro, mira, porque yo estoy muy centrado en el cuento evaluativo, porque en la educación el proceso evaluativo a veces es el que genera más traumas o también empodera y desafortunadamente a veces no se evalúa como debe ser, sino que se califica, se etiqueta con resultados. Y yo tengo la premisa siempre de ser cuidadoso en el proceso educativo porque empezando mi profesión docente, cuando comenzaron a hacer pruebas nos decían que hiciéramos unas pruebas de selección múltiple para los estudiantes y nosotros hacíamos esas pruebas. Durábamos diseñándoles y cuando le entregábamos el instrumento evaluativo a los estudiantes, ellos demoraban 2 minutos y lo entregaban enseguida. Entonces uno decía, yo me demoré 3 horas haciendo el instrumento y este muchacho me lo respondió en 2 minutos. Entonces yo miraba y le decía, estás equivocado en 8 preguntas y se lo devolvía. Y al minuto, a los 2 minutos me lo devolvía de nuevo. Y yo le decía, estás equivocado, hasta que él me ganaba la partida y me decía, ponme 20, ponme lo que sea. Y ya, y yo decía, ¿qué hago? La siguiente vez llegaba con la estrategia de, me hacen el examen y me lo sustentan, una cosa que era insustentable. En un momento determinado, una amiga psicóloga, yo estaba utilizando unas pruebas y una amiga psicóloga me dijo, oye, tú no respetas a Piaget, estás haciendo pruebas que no son para la edad de los chicos. Estás colocando procesos de pensamiento a chicos de 12 años que son para muchachos de 17. Estás usando cualquier instrumento evaluativo por evaluar. Y yo dije, Dios mío. Y lo peor es que cuántos no se quedaron, cuántos no reprobaron mi materia o de pronto el año escolar por ese error. Y yo no, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Pero y un error grave. Y eso me llevó a decir, es que esto es muy delicado. El proceso evaluativo es lo más delicado porque promociona o no, porque etiqueta, porque hace sufrir, porque estresa. Y yo decidí, en esto voy a meterle el hombro. Y a pesar de los errores, creo que hoy, por muchas cosas que he hecho ante Dios, considero que el esfuerzo que he hecho, he logrado, con muchos chicos que he logrado potenciar y he logrado hacer una labor buena con ellos. Creo que me perdona Dios y esos chicos, el error que cometí en un momento determinado. Porque, ojo, yo también estoy convencido de algo. Todos los maestros, muchísimos maestros están llenos de buenas intenciones, pero a veces no sirven solo las buenas intenciones.
y los errores en educación son lamentables, desafortunadamente. Por eso Oiga, el proceso de coaching es muy interesante para esto, porque te ayuda mucho. Olga, ¿qué querías decirle algo a Edgar? Te escuchamos. Sí, quería simplemente replicar un poco sobre la conciencia que genera este tipo de formaciones en uno como profesional. Yo creo que con este tipo de aprendizajes, lo que uno hace es ganar en coherencia, en conciencia, en comprensión, en conocimiento de sí mismo para poder aportarle a los otros lo mejor que uno pueda tener desde una perspectiva, porque desde la otra siempre vamos a buscar precisamente en la apología que Aldo trae acá de soplar brasas, pues sin duda que es eso, es soplar brasas para que pues todo el equipo docente en la medida de las posibilidades como factor humano en toda su vida de trabajo se cualifique y se potencie al máximo, pensando específicamente en todos los atributos que ellos tienen. Pensando precisamente en que ellos son un conjunto de conocimientos, de experiencias, de sentimientos, de emociones, y creería yo que es verlos atrás de los ojos, es ver un poco en su corazón, es empezar desde la empatía a sentir todo lo que los maestros tienen y ver lo que ellos son en su alma. ¿Por qué hago esta referencia? Porque siento que cuando se está trabajando con maestros, bien sea desde el coaching o desde cualquier tipo de acercamiento que se tenga, y en esto me refiero fundamentalmente, por ejemplo, a los rectores, que tienen una tarea tan alta de poder dirigir y de poder acompañar a maestros en este ejercicio de desarrollar el factor humano en las instituciones educativas. Yo creo que la escucha activa, por ejemplo, nos hace muchísima falta. Es fundamental. El día que un rector, que un equipo directivo se siente con sus maestros, genere comunidades y diálogos reflexivos con ellos, en primera instancia sobre ellos como personas, en segunda instancia sobre ellos como el factor que transforma el país. Sin los maestros no existe las dinámicas sociales, no va a existir el desarrollo, no va a existir la economía. Por lo tanto, cuando nosotros, con toda la responsabilidad que la formación como coaches nos llama, pues es precisamente a transmitir este conjunto de reflexiones a toda la gente con la que nosotros nos vamos a vincular en todas las experiencias de trabajo, porque yo por lo menos siento que de aquí hay que co-crear con todos los equipos, hay que buscar la transformación, hay que buscar la gestión del cambio, siempre pensando en que los docentes progresen hacia el máximo desarrollo que ellos aspiran, no el que un rector considera o el que un sistema educativo quiere. Yo creo que aquí hay que afinar muchas cosas precisamente para que el factor humano en el proceso educativo propenda por ese desarrollo del ser en primera instancia y de su talento humano en otra. Olga, me llama la atención esto que yo estoy talento, estoy anotando aquí dos cositas, ¿no? Primero como ser y segundo como talento humano. Sin embargo, quiero ir más específico. Pienso que existe entre Edgar y Olga hicieron una excelente introducción al tema que estamos manejando. ¿Cómo potenciar al talento humano? Olga muy bien nos decía que está lleno de emociones, sentimientos, valores, dijiste algo muy sentido, es poder mirar a los ojos, no a ese recurso, como decía Aldo al inicio, no a ese recurso, sino a esa persona, mirarla a los ojos que sí o sí quiere decir para nosotros mirarla al corazón. ¿Quién es esa persona? Mirar su ser en primer momento. Decía que una rectoría o la persona que se encargue de ese rol, de ser rector, mirar primero al ser y luego mirar al talento. Entonces, en ese sentido específico, Aldo desde su gerencia humana, Olga desde su formación docente y directiva, y Edgar desde el aula de clases, desde sus compañeros docentes y de los estudiantes. ¿Cómo podemos potenciar
esos factores que ustedes han mencionado. Recuerdo estos días nuestra rectora, una rectora del colegio, como decía Edgar Fuentes ahorita, el colegio tal vez número 1 en estos momentos de la costa Caribe y de los 20 colegios del país en los últimos 3 años, nos mencionaba algo muy bonito. Decía que el puesto que ha obtenido el colegio muchas veces no es por el saber específico de las asignaturas, no es por el tanto el desarrollo de las matemáticas, las físicas, que es fundamental y básico, pero que el valor agregado de la institución, esa institución, la número 1 de la costa, ha sido por liderazgo, por el saber expresarse en público, por el saber debatir, por tener un pensamiento crítico. Entonces son habilidades que de una u otra manera han sido miradas de reojo. Desde otros aspectos educativos. Pero en esta conversación necesito que Olga, Aldo y Edgar me digan cómo llevamos a la mejor versión a ese personal. ¿Cómo hace Aldo para tener de 10 personas que lleguen a la institución con 10 hojas de vida, alinearlas con unos valores que pueda co-crear, valores alineados, con unos valores compartidos, para que el desarrollo de su persona esté alineado con el desarrollo de la institución? ¿Cómo hace Aldo? ¿Cómo hace Olga para potenciar al docente en el aula de clase, en la rectoría, en la gestión académica? ¿Cómo hace Edgar, en caso específico, para potenciar a un estudiante ahí dentro de un salón de clase? Quiero escucharlo y ahora no le puedo dar la palabra. El que quiera tomar la palabra, podemos compartir mutuamente y bailar a ese hermoso ritmo educativo. Bueno, Aldo, yo creo que Aldo quería empezar ahí a comentar entonces. Gracias, Olga. Sí, efectivamente, un desafío para todas las personas que estamos trabajando en esto. Primero, considero que antes de potenciar el talento humano hay que mapearlo, hay que identificar el talento, ¿no? Hay personas que por naturaleza son talentosas, personas con las que puedes interactuar y que fácilmente comprendes o entiendes sus emociones. Como dice Olga, la escucha activa es básica para todo coach para poder percibir, ¿no?, esas emociones, para poder, ¿no?, el lenguaje corporal también es importante. Por eso la presencia del coach como complemento de la escucha activa son fundamentales para poder identificar al talento. ¿Me permites algo? Sí, adelante, por favor. Sí. Cuando hablas de escucha activa y de presencia, ¿podrías explicarnos un poquito, de pronto, aquellas personas que están aquí pero no entienden exactamente a qué nos estamos refiriendo, por favor? Cómo no, la escucha activa y la presencia del coach son competencias inherentes dentro de un proceso de coaching que nos narra efectivamente los estándares de la ICF, las 11 competencias del coaching, ¿no? Y son fundamentales para poder establecer una buena conexión con el coachee, con la persona que está recibiendo el coaching. Entonces es importante tener esas 2 de las 11 competencias que también son claves para poder lograr un buen proceso de coaching y un proceso de cambio. Pero creo que lo más importante es la voluntad que va a tener la persona que va a recibir el coaching. Tiene que tener voluntad de cambio, ¿no? Si no tenemos voluntad de cambio, por más que traigamos a John Whitworth o a cualquier otro coach de renombre, va a ser muy difícil que se pueda lograr el objetivo. En ese sentido, sí es importante poder identificar el talento, como les mencionaba, ¿no? Identificarlo, y hay diferentes herramientas para ello, ¿no? Que también se articulan con un buen proceso de coaching, como es la evaluación de desempeño, es también la inteligencia emocional, ¿no? Goleman hablaba de la mente racional y la mente emocional, y bueno, y en función a ello desplegaba una serie de emociones que se tenían que identificar y que se tenían que también controlar para lograr un buen equilibrio y que pueda cerrar cualquier tipo de proceso, ya sea comercial, ya sea productivo, ya sea empresarial, ¿no? Bueno, y con respecto a eso que mencionas de Goleman, recordemos que hay unos autores precedentes a Goleman como Mayer y Salovey, ¿no? Que incluso hablaban de la habilidad total y no solamente de controlar la emoción, sino de gestionarla, en un sentido que cuando estamos controlando la emoción estamos reprimiendo de alguna manera y en algún momento es expresada en nuestro sistema biológico. Pero cuando hablamos de gestión, precisamente tu tema, de eso se trata, de identificar, reconocer, procesarla y, ¿por qué no?, simplemente darle el lugar que corresponde en el momento preciso. Bueno, Aldo nos plantea entonces algo, nos dice que primero hay que identificar el perfil, ¿no? Caracterizar la persona que llegó.
Y después Yo ahí coincido con Aldo. Yo creería que cuando se trabaja con maestros al interior de las instituciones educativas y se procura la formación, yo diría que además, Aldo, de comprender el talento humano, por lo menos en lo que respecta a educación al trabajo con maestros, hay que entender la importancia de la labor docente. Yo siento que por lo menos en el caso de Colombia, y creería que en América Latina, la dignidad del trabajo del docente ha bajado muchísimo. Yo siento que los maestros nuestros no se la creen, no se creen en la capacidad transformadora que tienen, no se creen en el potencial que ellos tienen de poder transformar precisamente a una localidad, a una comunidad, a una persona. El mero hecho de saber que durante todo un año yo comparto con un curso de 40, 50 estudiantes la capacidad que yo tengo de poder mejorar la vida de 50 seres humanos ahí, que más adelante van a ser quienes desarrollen y quienes vayan con la convicción enorme de creer que sí se puede buscar un país que sea distinto. Para mí es muy importante dignificar, y me refiero a dignificar en un sentido no contestatario, sino en este sentido de reconocerle justamente cuál es la importancia del trabajo de los docentes, devolverle, perdónenme en esta palabra, si no está bien utilizada en este escenario, pero es devolverle el poder a los docentes, es que ellos reconozcan la importancia de este trabajo que hay ahí. Además, creo que en la medida que hay una escucha activa con los maestros, esa escucha activa tiene que estar muy bien encaminada hacia reconocer los intereses, porque no es únicamente el reconocer el talento humano de un docente para pedagógicamente trabajar matemáticas o ciencias sociales o desarrollar muy bien el currículo, sino qué le interesa al docente. Porque cuando uno se vincula desde los intereses, el proceso de comunicación es bidireccional, surge. Para que haya una comunicación abierta entre quienes estamos interactuando, tiene que haber un interés común en ese diálogo. Entonces creo que hay que reconocer los intereses de los docentes, qué les gusta, qué les apasiona, dónde se quieren vincular, con qué tipo de iniciativas se quieren vincular, porque en la medida que yo sienta conectada mi emoción, donde yo sienta conectado el gusto por lo que yo quiero hacer, mi capacidad y mi talento exponencialmente puede subir y puede crecer y puedo avanzar un poco más como docente. Lo otro es que creo que hay que ayudarle al maestro a lo que yo llamaría alinear su proyecto de vida. Yo siento que muchas veces los docentes llegan a las instituciones educativas sin saber por qué, ni para qué, ni cuáles son las razones, ni qué lo motivó a estar ahí. Infortunadamente, en nuestro sistema, aquí creo que este es el único, por llamarlo de esta manera, como la única empresa donde el rector no puede escoger con quién va a trabajar, ni el docente puede escoger a dónde va a llegar para poder trabajar. Le tocó en X o Y parte. Y esto ya tiene un reto muy importante para el trabajo en gestión del talento en las instituciones educativas. Muy bien. Sí, y diría que trabajar, permítame en un segundo, sobre los estilos de trabajo de los docentes. Yo siento que afinando un poco más, Aldo, lo que tú mencionabas de gestionar el talento humano, de reconocerlo, yo creería que permitirle a los maestros reconocer cuál es su estilo, porque en la medida que yo puedo identificar que un docente, por ejemplo, es más emocional, este es más racional, este es más fáctico, pues por ahí posiblemente sea más viable trabajar con ellos el desarrollo de sus capacidades y sus habilidades y que el docente finalmente reconozca que en esa institución educativa él es un factor determinante para el desarrollo de la escuela ahí. Y ahí quiero resaltar precisamente el trabajo tan importante que seguimos teniendo quienes estamos acompañando a maestros a crecer mejor y a directivos a hacer un mejor trabajo de gestión desde la dirección. Excelente, Olga, de verdad coincido también plenamente contigo, ¿no? Importante que se logre esa conexión y que el docente pueda entender que si conecta emocionalmente con su alumno, definitivamente va a marcar su vida. Y creo que todos los que hemos pasado por aulas y hemos pasado por este proceso de aprendizaje hermoso, que es
en la época universitaria, siempre hay personas que nos marcan, siempre hay personas que nos dejan lecciones. Yo recuerdo Olga, a tres, cuatro personas, tres, cuatro profesores que justamente conectaron de manera emocional y que quizás tú no prestas tanto la atención a los aspectos teóricos, sino te basas más que todo en las experiencias que te puedan transmitir y en las enseñanzas que te van a servir para marcar tu vida, tu trayectoria profesional. Eso creo yo que es lo importante. Edgar. Claro, pero por ejemplo, Olga y Aldo, resulta que el ser humano que llega donde ustedes comienza en el aula, como estudiante, como ser humano. Yes. Y entonces, ¿cómo sería para que llegaran allá de una mejor manera y de pronto el trabajo que les tocaría realizar a ustedes fuera, porque es duro, pero es duro porque el proceso anterior en el aula de pronto tuvo muchas falencias y es lo que trae como resultado un maestro, porque un maestro es un ser humano. Entonces, ¿cómo se potencia eso en el aula? Con estudiantes menores de edad, inclusive con una cantidad de pronto de acuerdos que ya están establecidos y que a veces uno no se puede salir de ciertos parámetros porque uno no es el dueño de la institución, pero uno tiene que dentro del aula saber que ese es su universo y que ahí hay que potenciar y trabajar con criterios claros y éticos. Entonces viene esto, hay que tener claro algo para potenciar a un estudiante. La educación formal no es un connatural al ser humano, no es un proceso genético, no es instintivo, no se necesita para la supervivencia. La educación formal es un proceso, es una decisión motivada. Entonces, ahí es donde la decisión motivada y se necesita un entrenador, un guía, algo. Entonces, es connatural que aprendamos, pero la educación formal, como está establecida, no la necesitamos para sobrevivir. Si la necesitáramos de supervivencia, no se necesitaran tantas cosas. Llegáramos todos a educarnos por necesidad, como por alimento. Entonces, ¿qué sucede? Que el ser humano es el único animal que tiene memoria constructiva. Todo tigre y todo delfín nace en la mañana y nace nuevo. Nace a buscar su alimento. El delfín, por mucho que me digan que es inteligente, no ha creado ninguna todavía nada donde ir a alimentarse. Pero el ser humano sí tuvo esa posibilidad. El tigre, todas las mañanas un tigre nuevo a cazar, a buscar. Pero el ser humano tiene memoria constructiva que, por ejemplo, desde Meucci, un teléfono, Graham Bell que se lo robó, como sea, a dónde hemos llegado por esa memoria constructiva en los celulares. Esa memoria constructiva requiere un aprendizaje de la nueva generación y ahí nace la educación formal. Pero la educación formal de pronto necesita ciertas condiciones para humanizarse. Porque es que no es connatural, pero cuando el ser humano se vincula a la educación formal, se humaniza. Y entonces, ¿cómo potenciar ese factor? El secreto es que el estudiante adquiera conciencia del proceso educativo, que le guste el proceso educativo, creer en él. Además, se necesita niveles de empatía, un diálogo de verdad, una empatía, y se necesita estar siempre presente. Y eso tú lo encuentras en las competencias de coaching. Saber comunicar. Saber, incluso, hay que también crearle unas condiciones a veces en donde los prepares para el fracaso. Claro. Y diseñar planes, incluso dentro de los diseños de planes de coaching, a veces yo lo hago, y es que diseño un fracaso a ver cómo reaccionan. Porque es que también hay que crear los resilientes y hay que fortalecer en ellos, como una frase muy potente en nuestra institución es: inteligencia igual resolución de problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que gestionar en el aula requiere creer también en ellos. Creer en ellos, tener fe en el estudiante. Me quedo con esto. Un planteamiento claro, conciso es entonces que para potenciar a los estudiantes en el aula, sí o sí, habría que crear actividades para prepararlos para el fracaso. ¿Esa es una posición clara? No solamente, no prepararlo para el fracaso, dentro del proceso hay que también diseñar un poquito para que yo digo, fracasamos, y no es que fracasamos, se nos atravesó un problema, ¿cómo lo solucionamos? Incluso en la evaluación, no solamente evaluemos el éxito, sino, bueno, ¿qué problema tuvimos y cómo lo superamos? Porque que eso es motivar la memoria esa constructiva que es natural del ser humano. Nos equivocamos y lo solucionamos y lo vamos a aplicar a futuro. Claro. Pero hay que creer en ellos. Mira, una anécdota que nos pasa. Nosotros tenemos en el colegio, yo soy coordinador de un foro que se llama Pensando en Colombia, hecho por los estudiantes. Y aquí públicamente lo puedo decir porque convoca a 600 personas y muchos profesores y todo el mundo sabe que lo hacen los estudiantes. Y me sucede algo. Los estudiantes son los que llaman, consiguen los invitados, llaman a los colegios y todo.
Y muchas veces los colegios me llaman a mí, Edgar, es que me llamó un estudiante. ¿Cómo le voy a dar una información a un peladito? Y yo, pero si es que ellos son los dueños del foro. Para Latinoamérica, Claro. a un joven, peladito es un Ajá. término particular, un niño, un joven, un estudiante. Un pibe, un... Ya. Pibe. Pienso ahí, pienso que hay un trabajo muy importante, Edgar, que hacen los maestros precisamente en el aula de clase, y es promover la capacidad crítica. Y yo creo que el maestro debe prepararse para eso. No es tan sencillo para un docente tener a un estudiante que se empodera del discurso, que se empodera de sus reflexiones. Y entonces aquí hay que ayudarle también al maestro a saber manejar un poco la co-creación con sus muchachos, saber que el estudiante también tiene la razón en algunos momentos, y esto haría posible una mejor gestión del aula de clase, por ejemplo, en el momento en que el docente reconozca que él también es un sujeto que puede aprender, que aquí el estudiante está en una experiencia de aprendizaje también autónomo, y que en esa autonomía de aprender, yo vuelvo y resalto ya como por segunda o tercera vez, el trabajar por intereses es muy valioso cuando se está hablando precisamente de formar seres humanos para que ellos puedan identificar mejor cuál es su ruta de desarrollo personal. Olga y Edgar y Aldo, ahora que tocan ese punto me parece fantástico en este momento de la charla, porque siempre tenemos elementos disruptivos o elementos diferentes y como jefes de un proceso, como directivos, como docentes o líderes de un momento, pretendemos que todos piensen igual, ¿no? Y sería muy fácil, como dice Olga, sería muy fácil tener, Aldo, tener todos los empleados que sean pasivos, que te escuchen, que sigan tus instrucciones, que nadie te contradiga. Igual en Olga, que todos los profesores sigan las instrucciones, piensen como tú, te digan qué linda eres, que muy bien Olga, te felicitaciones. Y Edgar, tener unos chicos que le digan, sí, profesor, así es, usted es el que sabe todo, felicitaciones. Pero cuando nos aparecen esos elementos que te dicen, los estamos educando para pensar críticamente y nos dice, así no es, no estoy de acuerdo, hay otra opción, yo pienso diferente. Sentimos que se nos mueve el piso Muy difícil. ¿cuál es la solución entonces? ¿Qué hacemos para apoyar ese talento humano? ¿Qué hacemos? Yo considero que, como lo habías manifestado, no solamente es creer en ellos, sino también que ellos crean en ellos mismos, ¿no? De acuerdo. Generar esas creencias, ¿no? Y que ellos erradiquen sus creencias limitantes para que les permita estar en un nivel, un nivel intelectual donde ellos puedan justamente desarrollar todos esos talentos. Eso es clave, ¿no? Eso es uno. Y dos, referente a los docentes también. Es importante, por ejemplo, en Perú hemos logrado algo muy importante en temas de educación. Hemos logrado crear una ley universitaria donde se establece una carrera docente, y para que esta carrera docente pueda seguir de manera ascendente, tiene que el docente capacitarse, tener grados académicos, cumplir con ciertas competencias, estándares, evaluaciones y una serie de medidas que efectivamente van a enriquecer los conocimientos, ¿no? Además de promover mucho el tema de la investigación con diferentes niveles en ello también. Entonces, todo ese conjunto de conocimientos de una u otra manera va a ayudar a que nuestros estudiantes también puedan lograr sus objetivos personales y profesionales. Yo sumaría ahí un poco, Aldo, la importancia de este concepto que tú acabas de traer, y son las creencias limitantes. Yo siento que los maestros están llenos o estamos llenos de ellas. Y creería que ayudarles a reconocerlas para poder romper algunos paradigmas que tienen que ver con todo esto que hemos hablado, que tienen que ver con el compromiso, con su propio liderazgo, con dignificar su profesión, con reconocer la importancia de la labor que desempeñan. Ahí hay un trabajo muy grande que tenemos que seguir haciendo. Ante todo, y esto creo que es una experiencia muy importante que nos ha traído la pandemia, porque creo que el oro viejo se aprende a hablar. Y muchas veces los docentes no creen esto. Y lo que ha pasado con este tema de las metodologías ágiles en este momento, toda la incorporación de recursos didácticos de tipo virtual y tecnológico para desarrollar procesos de formación, ha venido mostrando que o por la fuerza, por el interés de los mismos maestros,
de desarrollar los aprendizajes en los estudiantes a costa de todo y por encima de las limitaciones, da cuenta de su alto nivel de compromiso, pero también de la posibilidad de seguir aprendiendo, ojo con esto, a lo largo de la vida. Es decir, vamos a entender que no somos producto terminado y que aquí tenemos que seguir trabajando para podernos cualificar. Qué pesar cuando nuestros maestros a veces dicen, yo ya no quiero más, ya no voy a dar más, ya me voy a ir en 2 años, es decir, esto pasa cuando ya se van a jubilar. Entonces, ¿qué hacemos con estos docentes, Osman, que aún estando en las instituciones educativas y que tienen 30, 40 años de experiencia y de conocimientos tan ricos en educación, se quieran ir tan vacíos, se quieran ir tan solos, se quieran ir con sentimientos de no haber recibido de esta experiencia laboral lo mejor para ellos mismos? Entonces yo creo que tenemos mucho que devolverle a los docentes en todo su reconocimiento. Oiga, Aldo, Osman, es que hay algo, me voy a referir a dos cosas, lo de disruptivos y lo del oro viejo. Es que a veces confundimos disruptivo con divergente, ojo. Exacto. Y muchas veces el proceso educativo tiende a la convergencia, a que se hace el mismo proceso, ojo. El estudiante disruptivo, a veces no es que sea disruptivo, es divergente y es el que necesitamos. Ahora, el estudiante es disruptivo ante el proceso de educación formal, al horario, al uniforme, al tiempo de la tarea, a la calificación, a la nota. Es disruptivo a eso. Pero no hay un ser humano disruptivo cuando se le están potenciando sus talentos. Es más, ahí descubre, en muchos se dan cuenta y dicen, no, que él era desordenado, pero una actividad y mira cómo es bueno. Es que eso se tiene que formalizar. Eso simplemente es, estoy potenciando un talento, una habilidad de él, algo emocional que lo llena y por lo tanto no es disruptivo porque es que está en lo suyo. Y eso es el maestro descubre eso, tiene que descubrir eso, tiene que aceptar la divergencia. Herbert Marcuse decía que hoy muchos jóvenes son no controversiales, alienados, o sea, es muy fácil en ellos instalar un nuevo valor que no lo tienen, se alienan muy fácilmente, pero el proceso educativo lucha contra eso. Ahora, contra el loro viejo no da la pata, también el maestro tiene que entender que nadie, ningún profesional debe ser tan adaptativo como el maestro. El maestro tiene que adaptarse a todo porque viene. Un ejemplo, yo vengo de un pueblo sin luz eléctrica cuando yo estaba educándome y no había teléfono. Si había 2 teléfonos y no había televisores cuando yo tenía 14 años en el siglo pasado. Pero entonces, y hoy estoy educando en el siglo XXI con jóvenes tecnológicos. ¿Qué me ha tocado? Porque entonces tú escuchas, la otra vez conversábamos sobre ese tema, escuchas que el millennial, que el no sé qué. Oye, pero si es que el maestro tiene que ser no millennial ni nada, el maestro tiene que ser transicional. O sea, arrancar del pasado y atravesar por todos los procesos tecnológicos, técnicos, por todos los modelos educativos que hay y llegar después de 30 años de educarse. Oye, usted es una riqueza, usted es un árbol de luz para educar, porque tienes una experiencia acumulada en donde ese loro viejo no es que da la pata, da las 2 patas, vuela y habla y de todo. ¿Ya? Pero en el aula, ¿cómo se debe potenciar eso? Ser consciente de eso. Yo soy un maestro, soy un ser humano con otros seres humanos, con una experiencia de vida, en donde yo le digo a los alumnos, miren chicos, yo los educo porque soy más viejo, pero no es porque nada, eso no me iluminó el Espíritu Santo. Yo veo un poco esa experiencia que tú planteas, Edgar, en una palabra y es la polivalencia. Yo siento que los docentes han venido mostrando una capacidad muy alta en ese sentido, en saberse desempeñar en un escenario y en el otro, pero creo que lo más importante, Edgar y Aldo, y a todos los que nos están escuchando, es que el maestro lo descubra, que él mismo vea que logró pasar esa barrera de aquello que aparentemente era imposible, incluso para mí. Yo, sin tener mayor dificultad con las tecnologías, y bueno, y esto atendiendo al tema de las tecnologías, pero todo lo nuevo genera angustia. Cualquier proceso, cualquier experiencia nueva, porque los seres humanos, a propósito de las emociones, el miedo muchas veces no nos deja actuar, pero es que romper la barrera del miedo es bien complejo. Y ahí tenemos una tarea muy alta como coaches para poder trabajar con docentes, porque siento que atrás
en todo ese corazón enorme que tiene todo el talento humano que hay en los maestros, es fundamentalmente miedo. ¿Cómo se manifiesta? Muchas veces hay una autora colombiana, María Mercedes Cuéllar, que ha trabajado sobre el capital social y ha hecho una reflexión muy importante sobre los valores en el trabajo con docentes. Y ella argumenta que no hay sector más egoísta, más resentido, más envidioso, y perdónenme que esté mostrando como esta faceta que no es tan buena, pero que se vuelve precisamente retos para el trabajo en la formación del talento humano, para que el docente coopere un poco más, colabore un poco más, comparta un poco más todo lo que sabe, pero que también se abra a aprender, a reconocer en sus compañeros la capacidad que tiene, a reconocer en la institución educativa lo bueno que hay y empezar a entender que en sus vulnerabilidades también hay certezas. Y estaremos entonces, en la medida de las posibilidades, ayudándole a estos maestros a encontrar la mayor riqueza que son ellos. Y es para mí toda su capacidad y todo su talento, primero como personas y segundo como maestros. Buenísimo, buenísimo, Olga. Yo creo que... perdón, Aldo, Osman. Aldo, Sí, continúa. solamente para redondear la idea de Olga, ¿no? Efectivamente, y la cerecita del pastel. Tenemos que buscar que nuestros maestros sean coaches, así es, que practiquen el coaching con sus alumnos. Esa tenía que ser la tendencia. Efectivamente, como decía el gran Jack Welch, no es un líder el que tiene un título, sino es líder el que sabe sacar lo mejor de las personas, ¿no? Y a eso debemos apuntar. Excelente, Aldo. Mira, y algo... Edgar, para que termines allí, pero que sigamos con este hilo conductor. En los 3 momentos han expresado el reconocimiento. Y el reconocimiento no desde la mirada externa, sino desde una mirada intrínseca y el descubrimiento del valor propio y la dignificación tanto de la profesión docente que mencionaba Olga, tanto el reconocimiento del estudiante identificado a través de unas emociones y unos intereses propios dentro del aula de clase que lo hacen transformarse y encontrar ya no un estudiante especial, entre comillas, sino un estudiante que encuentra su sentido para la vida. Y Edgar mencionaba ahorita, me encantó algo que decía, que el aula es su universo. Encuentra el sentido de su vida en este pequeño espacio de sus compañeros de clase. Entonces, pienso que en ese hilo conductor que llevan cada uno de ustedes es lo mismo. Reconocimiento, pero no desde lo externo, sino desde lo interno, la propia dignificación de su vida y de su propósito de vida. Edgar. Y Olga dijo algo que es un fenómeno que no se trabaja, es el miedo. Porque, ojo, yo les decía, el acto educativo formal como tal, el aprendizaje sí, pero el acto educativo formal no es connatural al hombre, pero el miedo sí. Un compañero estimado de trabajo la otra vez me habló del cortisol, que era una hormona que tenemos que genera el miedo, pero ese miedo en el hombre primitivo era para protegerlo, porque lo hacía huir, el miedo lo hacía huir de la bestia, del depredador. Pero nosotros seguimos con el cortisol y no tenemos la bestia, no tenemos el depredador. Pero si en el acto educativo aparece algo parecido a un depredador, entonces el estudiante le sale el miedo y huye, no quiere, o lo evade, fraude, o lo enfrenta, o es disruptivo. Esa fiera podría ser un profesor. Sí, el instrumento evaluativo, el profesor, pero el miedo está ahí. O si no se atraviesa, lo que dijo Aldo, un coach, un maestro coach, es capaz de entender que el miedo debe existir y que el miedo te puede impulsar a hacer mejores cosas. Ese es un trabajo que estamos haciendo en la potenciación en el aula. El miedo no te tiene por qué dejar mudo, al contrario, el miedo tiene que mejorar tu voz. Entonces, aprende a manejar el miedo, porque es que hay que entender que el proceso educativo no es una enseñanza de temas, es una enseñanza de habilidades, ni siquiera enseñanza de habilidades, es una motivación para que él descubra sus habilidades, los miedos que tiene los aprenda a usar a favor y el maestro entienda que no es un enseñante, que no es un enseñante temático, es simplemente un ser humano con habilidades, con debilidades, con fortalezas, con emociones, con otros seres humanos, a los que hay que enseñar a potenciar ese factor humano en el proceso educativo. Y no es fácil, porque cuando sale el estudiante de mi universo,
se enfrenta a los múltiples universos porque todos somos universos. Entonces, Claro. se enfrenta al universo familiar, al universo escolar externo, una cantidad de cosas, pero hay que enseñar lo que su cualidad, su capacidad como ser humano estudiante puede usarse en cualquier terreno y que se puede equivocar, pero que no que tenga miedo, el miedo, pero que sea consciente, tengo miedo, pero voy para adelante. Porque es que el miedo es... Que no te consume el miedo, sino controlarlo, ¿no? Si el No es miedo controlable. les digo para todos, ¿no? Entendiendo entonces el miedo, según muchos autores, dentro de las 6 emociones básicas reconocidas por diferentes autores, el miedo, una emoción de esas básicas, en nuestras aulas, ¿ustedes consideran que un elemento importante para seguir potenciando el factor humano, tanto en el aula, refiriéndonos a docentes, estudiantes o cualquier tipo de profesional que esté en nuestro sistema educativo, sería aprender a gestionar esas emociones? Claro. Total. Definitivamente. Total. Y la didáctica y la pedagogía de pronto no lo consiguen, pero de pronto el proceso de coaching sí lo puede hacer. Porque va direccionado en otro aspecto. O sea, es fundamental. O sea, yo te digo, el proceso que yo traía con respecto a la evaluación, porque yo creo que somos conscientes de que uno de los elementos que genera más miedo es la evaluación. Entonces, en un proceso evaluativo están los estudiantes que engañan al depredador, se ocultan, se esconden. Hay otros que lo evaden, hay otros que logran sacarle éxito. Pero si el maestro es consciente de que él tiene que potenciar ciertas cosas, la evaluación no tiene por qué ser un elemento estresante ni que genere... No, por ejemplo, es que... ¿no sentieron miedo al momento de comenzar esta charla? No sentíamos miedo. Sí, claro, yo reconozco que el miedo es importante precisamente para ayudarnos a potenciar. Porque es ese sistema o es esa emoción que nos está advirtiendo de aquello que puede ser un peligro, y puede ser un peligro físico o puede ser un peligro emocional. Yo creo que acá en lo que siento con los maestros es la importancia de ayudarles a reconocer cuáles son estas emociones, qué implican estas emociones, como lo decía Aldo, reconocerlas, pero para saber que hacen parte de mí, que no tienen nada de malo, que sentir miedo está bien, que estar triste también está bien, que estar alegre también está bien. Es saber en la situación y en la circunstancia en la que están apareciendo estas emociones, cómo operan las emociones en ese momento, y es ayudarle a los docentes precisamente en una palabra que hemos mencionado mucho acá, y es gestión. Y yo creo que ahí es donde está en gran parte la tarea también nuestra, de ayudarle a reconocer al docente cómo hacer una mejor gestión, en primera instancia de sus emociones y en segunda instancia de los estudiantes con los que él trabaja. Olga, una pregunta, pero a ti te toca con un adulto ya, ¿verdad? Y qué difícil debe ser gestionar emociones ya a ese nivel, con una experiencia de vida manejando eso, o teniendo ya como hasta culturalmente que era correcto de esa manera. Eso pues, debe ser bien complicado. Tú me das la razón con ese argumento que acabas de plantear en por qué yo siento la necesidad de seguirme especializando como coach, ¿sí? Porque es necesario trabajar desde otro tipo de herramientas que ayuden a la gente a deslindarse en todas sus creencias, en toda la gestión de sus emociones, en aquello que dificulta su trabajo, porque muchas veces ni siquiera son cosas realmente importantes. Como lo digo yo, uno cambia cuando a uno se le dé la quiera. Esto es un comentario popular. Cada quien cambia cuando va a querer cambiar, de lo contrario va a ser completamente difícil viniendo de afuera, pero tienes toda la razón. Por eso aquí quiero establecer o plantear una pregunta, no un comentario, porque creo que es importante. Por eso hay diferencias entre, Edgar, lo que se hace dentro de un aula de clase, que es fundamentalmente desarrollar un proceso educativo, a trabajar con docentes desde una experiencia formativa. Ahí hay una distancia muy grande entre la práctica de educar, el ejercicio de educar, que tiene lugar en las aulas de clase con un docente especializado para esto y con una finalidad concreta por un sistema educativo que dice que es lo que hay que hacer, a cuando llegamos, por ejemplo, con el trabajo de la Asociación Visión Social,
con propuestas complementarias de formación que son mucho más flexibles, mucho más encaminadas al desarrollo humano y que lo técnico instrumental que tiene que ver con cualificar, por ejemplo, las competencias pedagógicas están en un segundo plano, no porque no sean importantes, sino porque desde la formación el sujeto y el ser humano cobra primero lugar. Además, y esto creo que puede ser un poco más tu discurso, Aldo, que en la medida en que encontremos la forma de desarrollar el talento humano en los docentes, toda su capacidad técnica puede aflorar mejor. Definitivamente, el coaching tiene que estar presente en el proceso de formación del docente. El docente tiene que estimular el autodescubrimiento, ¿no? El autoconocimiento de sus estudiantes para que puedan calar en ellos los conocimientos que sean necesarios adherir, ¿no? Es importante como una de las responsabilidades del coach, ¿no? Que también vimos en nosotros que hemos sido formados en ello, ¿no? Que es importante que estos docentes cuenten también con esta herramienta que les permita marcar la diferencia y que sobre todo generen en sus estudiantes el autodescubrimiento, ¿no? Una técnica socrática muy, muy conocida, pero que muchos docentes la utilizan. A mí me gustaría, para ir cerrando este pedacito antes de irnos ya a la parte final, desde cada uno de sus roles, algunas creencias limitantes de esos profesionales o de esos estudiantes en ese ámbito educativo en el cual de cada uno está. ¿Hay alguna creencia limitante, Olga? ¿Cómo? Aldo. Loro viejo no aprende a hablar. Esa es la bandera. Pues, no, esa es una, o sea, hay muchas, ¿sí? Es decir, ellos son fácticos, ellos no creen en la posibilidad de que otro pueda aportarles, por ejemplo, pero para mí, dejo aquí en la sala y que se convierta en una barrera muy fuerte porque ellos llegan a las formaciones muy resistentes, ¿sí? Se resisten. Y es por eso, por lo que les mencionaba, pero tiene que ver con lo que Edgar hablaba. Cuando uno ya es adulto, uno no cree, lo resalté hace un rato, que el aprendizaje es a lo largo de la vida y que aprender no es únicamente aquello que es formal en el proceso educativo, sino que uno como ser humano, durante toda la trayectoria, hasta cuando ya se fue y hasta cuando murió, está aprendiendo. Entonces, la sensibilidad que hay que trabajar con los docentes para poder que entiendan esto, y por eso para mí, desde la posición que tengo de liderar proyectos que buscan la transformación educativa a través de los docentes, la principal creencia limitante es: loro viejo no aprende a hablar, porque yo acá vine, pero realmente voy a aprender, no sé. Gracias, Olga. Y una de las características de coach, incluso está en nuestro código de ética, es siempre preparándose, siempre cualificándose, ya no como algo imperativo, sino hay una necesidad propia en el propio descubrimiento y necesidad de mantener un aprendizaje permanente. A ver, otra creencia limitante en cualquier ámbito, Aldo, Edgar. Mira, más que creencia. Perdón, Edgar, adelante. No, de pronto la mía no es limitante, sino que a partir de que yo considero que hay que creer mucho en los alumnos y hay que dejarlos que trabajen, que hagan, que inventen. Es mejor atajar que empujar. Hay una frase ahora en un club que tenemos que se llama Club Colombia, que a raíz de un agradecimiento que me daba un estudiante que me decía: Edgar, gracias, mira, lo que soy yo es gracias por tirar al agua sin yo saber nadar. Porque es que eso me obligó y resulta que sí sabía nadar. Sí sabía nadar. Era una tabla. Edgar, lo que está diciendo Olga de loro viejo no da la pata y tú dices hay que tirarse al agua aunque no sepas nadar. O sea, y de pronto sí sabes nadar, sí sabes. De pronto. Pero yo les comento una experiencia buenísima cuando empezaba mis pininos como ejecutivo e ingreso a una organización como un ejecutivo junior y había faltado el gerente principal del área y me dan el micrófono y me dicen: señor Maestre, hable usted. 300 personas, nunca había hablado en público, ¿no? Entonces se imaginan la adrenalina que sentí en ese momento. Realmente fue una experiencia buenísima porque fue donde realmente me di cuenta que efectivamente sí sabía nadar. Salió una ceremonia preciosa. Hay una frase muy linda, hay una frase muy linda y es: salta, el piso aparecerá. Exacto. Las alas aparecerán también. Y para redondear. Las alas aparecerán.
Exacto, las alas aparecerán. Y tres, y sí me quedaría con, digamos, para adicionar a este complemento de las creencias limitantes, con 3 reglas de vida que vimos en una película, bueno, desde mi experiencia como formación en coaching, recuerdo mucho el Guerrero Pacífico. Y el coach principal, que era Sócrates, decía que teníamos 3 reglas en la vida, ¿no? El tema de la paradoja, que la vida es un misterio y no debemos perder tiempo en tratar de descifrarla, ¿no? El humor, nunca hay que perderlo. Efectivamente, el humor tiene que ser una constante en parte de nuestras vidas. Y tercero, el cambio, ¿no? Efectivamente, nada es permanente, todo es constante y dinámico. Es la Tenemos constante. que adaptarnos al cambio, así es. Bueno, creo Así. que reflexiones finales en este segundo momento. Entendiendo entonces, según lo que ustedes han planteado, que definitivamente hay que, en un proceso educativo para potenciar el factor humano que está cargado de emociones, valores, sentimientos, experiencia, hay que dignificar el reconocerse, el creer en sí mismo, tanto como docentes, directivos o estudiantes. Y que el rol del docente definitivamente tiene que tener elementos de coach. Lo que en este momento pide la humanidad es que trabajemos la parte humana, que definitivamente está sí o sí amarrada con un proceso de coaching, que tal vez no se hace un proceso de coaching en el aula, pero sí necesitamos que los docentes cada día más tengan empoderadas esas competencias de coach para poder hacer presencia, para poder tener una escucha activa, para poder la hermosa frase de hoy, ¿verdad? Soplar. Soplar, Soplar, Las brasas. Soplar las brasas. soplar la Y que brasa. entiendan que el oro viejo se da la pata. Y que Bueno, loro viejo que piensa que no da la plata, que no da la pata, es posible que hay que tirarse al agua y hay que darle un micrófono y empezar a hablar. En nuestra formación de coaching tenemos diferentes formaciones de coaching, muchas aparecen pensamiento, emoción y acción, ¿no? Sin embargo, lo que acaba de decir Aldo es a donde nos enfocamos nosotros. A medida que actuamos en relación, como decía Olga, en correlación, a medida que actuamos y nos damos cuenta que podemos adquirir pequeños logros, eso es la gasolina que nos permite alcanzar el siguiente logro. Porque me puedo quedar toda la vida pensándolo y creyéndolo, pero si no lo hago, ahí me quedé. En cambio, si lo hago, y como dice Edgar en términos populares, me tiro al agua, seguramente o me nado o me ahogo. Así ¿Cierto? es. ajá. Entonces, y si logro nadar, quiere decir que ya la próxima vez estoy seguro que puedo nadar y tal vez nade un poquito más lejos. Definitivamente un espacio hermosísimo, divertido, reflexión, entendiendo las emociones importantes en el proceso educativo para potenciar a los estudiantes y estudiantes, entendiendo que un docente que llega que el momento más difícil para un chico es un examen, una evaluación, y en ese momento se generan, decía Edgar, diferentes químicos. Desde la neurociencia nos explican que en ese momento es un momento casi de paralización, de bloqueo. Y sin embargo, es el modus operandi de nuestras evaluaciones en un aula de clases, porque no tenemos en cuenta el factor humano. Una persona que está sintiendo miedo, que no sabemos identificar la emoción, que no sé qué le está pasando, que no lo veo como persona. Simplemente, como decíamos al inicio, muy bien Aldo, no es un recurso para un insumo para meter en una planilla de notas o en una planilla docente o en una planilla de directivo. Así que muchas gracias a todos. Ha sido un honor haber estado con ustedes. Qué divertido. Espero que se repita. Gracias. Qué aprovechamiento impresionante y qué bueno tener diferentes roles acá. Así que me gustaría una frase, un comentario de cierre de cada uno de ustedes. Empezamos por la dama, querida Olga. Una frase para llevar. No, aquí podemos empezar por Aldo o por Edgar. Edgar. Bueno, encantado. Y el proceso educativo, los intereses son universales. Miren que desde diferentes contextos y desde diferentes situaciones tenemos claro ciertas cosas y que la vida nos ha dado la oportunidad de construir. El maestro es un constructor, el maestro es un arquitecto de vida, el maestro es un coach, el maestro crea vida, crea oportunidades y ayuda al ser humano. Y eso es lo que tenemos que luchar.
desde cualquier contexto, está comprobado, desde cualquier país. Un abrazo para todo. Aldo, Olga, encantadísimo, Osma, qué oportunidad maravillosa. Gracias, me quedo con de todas las frases de hoy terminaste con una frase docente y una frase de coach. El maestro crea oportunidades. El coach pregunta y el cliente o el coachee, en el caso de algunas otras escuelas de coaching, el cliente ve su Aunque esa palabra no me gusta, la palabra cliente y producto es lo mismo que recurso. Sí, sin embargo estamos alineándonos a las directrices de ICF. Pero entonces, ojo, mira tu frase. El maestro crea oportunidades y se alinea totalmente con este espacio de Coachversando, porque el coach, al igual que el docente, crea oportunidades, pero a través de preguntas, a través de espacios de crecimiento, para que el mismo cliente, como ustedes lo han dicho, el mismo estudiante en este caso, la revise y se dignifique y él mismo vea las oportunidades que sí existen, que muchas veces no las vemos, las tenemos allí tan pegadas a la cara que no las vemos, ¿verdad? Entonces, eso hace un verdadero maestro coach, un docente coach. Gracias, Edgar. Aldo. Bueno, yo me quedo con la frase que le hemos venido implementando a lo largo de toda esta conversación. Las personas no son un recurso, son personas. Gestionemos, interactuemos con ellas y busquemos siempre la mejor versión de ellas. Muchas gracias. Así es. Bueno, el turno es para mí, por lo que veo. Yo siento que hay que creer en el poder transformador del docente y creo que en su mente, en su corazón y en sus manos existe toda la fuerza transformadora que países como los nuestros necesita tanto. Y creo que hay que llevar un poco de esperanza al trabajo con los docentes para que sea posible precisamente lograr mejores países, mejores escenarios para el desarrollo. Mi frase de cierre es: nadie sabe más que todos juntos, porque en una institución educativa todos podemos co-crear juntos a partir de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia. Hay que sumar, no restar. Gracias, Olga. Entonces, me quedo, dice nuestro querido Aldo, los docentes no son un recurso, son personas. Y Olguita dice, nadie sabe más que todos juntos. Además, hizo mucho énfasis hoy durante toda la charla, Olguita, si me permites tenerla también esta frase de cierre, creer definitivamente en el poder transformador del docente. Y lo dijo Edgar, o sea, somos capaces de transformar la sociedad, somos privilegiados, tenemos una profesión hermosísima, cada año tenemos 50 vidas en un salón, sin embargo, aquellos que se pasean por diferentes aulas tienen la oportunidad de transformar la vida de 250 chicos por año, si acaso más. Entonces, gracias a ustedes por esta participación, gracias por estos aportes. Estoy seguro que todos los que están ahí viéndonos se llevan muchas reflexiones que los van a hacer retomar ese enamoramiento del que planteabas. Así le falten 2 años, Olga. 1 año. Hay que trabajar para ello. Van a volver a encenderse las brasas porque la educación es cuestión del corazón. Muy buenas noches a todos. Gracias. Un abrazo, Aldo, encantada. Edgar, encantada. Hola, encantado, gracias. Gracias, Osman. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, Osman, por la invitación. Gracias.